Nevadas extremas en Estados Unidos, olas de frío al este de Europa, temporales, tormentas, y sin embargo la década más cálida desde que hay registros de temperatura a nivel global. Últimamente todos le echan la culpa a la corriente del Golfo, pero quizás no deberíamos olvidarnos tampoco del efecto invernadero. Pero espera, todos sabemos en qué consiste el efecto invernadero, ¿no? Por si acaso, vamos a recordarlo. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta. Para que la Tierra no se caliente ni se enfríe, el aporte térmico procedente del Sol, el calor, debe ser el mismo que el que se irradia al espacio. Tienen que compensarse. Este efecto permite que parte de ese calor irradiado no se escape. ¿Qué pasa entonces? Pues que la contaminación producida por la actividad humana ha aumentado los niveles de CO2, haciendo que este efecto aumente y creando así una especie de pecera donde hace más y más calor. ¿Pero de qué deberíamos estar hablando? Ah, sí, de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo fue descubierta por Benjamin Franklin y su primo, Timothy Folger, allá por el año 1769, mientras investigaban por qué razón algunos de los barcos de la corona inglesa tardaban mucho más en llegar a las colonias americanas que los otros. La corriente del Golfo es, como su propio nombre indica, una corriente oceánica de aproximadamente 1000 kilómetros de ancho. Lo que viene siendo, para que os hagáis una idea, un tamaño similar al de la península ibérica. Esta corriente superficial, que viaja desde el Golfo de México hacia el norte, es la encargada de distribuir el calor por el planeta, además de determinar los niveles de humedad y energías atmosféricas. Pero ahora vayamos ya más en serio. ¿Cuán importante es en realidad? ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Y para comprenderlo mejor, ¿cómo funciona? Como ya hemos dicho, la corriente del Golfo se encarga de nivelar la temperatura a lo largo del planeta y permite que los inviernos en el norte de Europa sean más cálidos. Pero las corrientes oceánicas también canalizan los flujos de carbono, oxígeno y nutrientes. El océano Antártico absorbe casi el 60% del calor antropogénico, el producido por las actividades humanas, y del 40 al 50% del dióxido de carbono. Así que tenemos que comprender que también funciona como nivelador del clima y como una gran purificadora. De hecho, le llaman la aspiradora antártica. Digamos que comienza en el Golfo de México, empujada por los vientos alíseos, y cruza las aguas tropicales del estrecho de Florida hacia Europa. En mitad del océano Atlántico se divide en varias ramificaciones, pero la más importante y conocida se dirige hacia el norte. Tenemos que tener en cuenta que el agua que viene desde el sur es cálida y con una densidad menor, así que crea una corriente superficial y rápida. Según se va adentrando en aguas más frías, el agua empieza a evaporarse, aumentando así su concentración de sal y su densidad. Una vez que entra en contacto con el hielo ártico, la corriente se enfría y cae a la superficie abisal creando una curva llamada circulación termohalina, que funciona como motor de circulación de los océanos, proporcionando energía al resto de las corrientes. Y una vez está allí abajo, retoma su camino volviendo al sur mucho más lentamente hasta que vuelve a calentarse de nuevo. Pero entonces, ¿por qué estábamos hablando antes del efecto invernadero? Acabamos de decir que la proporción de sal en el agua y su enfriamiento rápido son las causas de que este gran motor funcione, ¿no? Bueno, pues si el efecto invernadero provoca un aumento de temperatura, cosa que ya sabemos, el hielo de los polos tiende a derretirse. De hecho, ya está en ello, vamos batiendo récords cada año en cuanto a menos cantidad de hielo se refiere. Entonces, ¿a dónde va todo ese hielo que desaparece? Pues claramente, al mar. Groenlandia, por ejemplo, contenía nada más y nada menos que una reserva del 70% del agua dulce del planeta. Así que, ¿qué pasa entonces al derretirse? Pues dos cosas muy sencillas. 1. El nivel del mar sube. Puede que esto no parezca muy preocupante, pero la tercera parte de la población mundial vive a menos de 100 metros sobre el nivel del mar. 2. La sal se diluye, por lo que la densidad del agua disminuye y ese motor del que hablamos antes dejaría de funcionar, o por lo menos funcionaría más despacio. ¿Y qué pasa entonces? Bien, los más alarmistas hablan de una siguiente edad de hielo, una nueva glaciación. Puede que no sea tan temible así de primeras, pero lo cierto es que si esta corriente calefacción se detiene o se ralentiza desplazándose hacia el sur, comenzaría un periodo de enfriamiento en la zona norte del planeta. Sí, es cierto, la compensaríamos un tiempo con esto del efecto invernadero, ¿no? Estaríamos compitiendo para nivelar la temperatura, pero poco a poco nos iría ganando terreno. Más frío implica otras características climatológicas, lo que daría lugar a otro tipo de ecosistema. Tendríamos que repensar de nuevo nuestros cultivos, sistemas, zonas de pesca y poblaciones. Puede que suene un poco loco plantearnos todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que de lo que se habla actualmente es de un aumento de las temperaturas,
Pero se ha descubierto que antes del último período glacial se sucedieron varios aumentos bruscos de temperatura. Yo, por si acaso, voy a dejar un abrigo guardado en el fondo del armario.